Vamos a tomar entonces nuestro proyecto para agregarle persistencia, que es que podamos realizar cambios en nuestra lista de tareas y que esos cambios queden guardados para la próxima vez que abramos la aplicación. Vamos a hacer otro cambio simultáneamente, lo vamos a explicar despacio para que se noten ambas cosas, y es dejar de usar simplemente una lista de texto y utilizar la clase que habíamos creado, donde teníamos unos objetos que tenían la descripción de la tarea y un número de prioridad. Esa clase ya está creada. En este caso la clase se llama lista ítem. En su caso puede llamarse de otra manera. Entonces, para trabajar con archivos, lo primero que debemos garantizar es que esté importada la librería que nos permite trabajar con esos archivos. Esta librería es la misma con la que habíamos trabajado en unidades anteriores para hacer la importación y para llamarla desde nuestra actividad principal. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como cambió nuestro tipo de datos, que ya no es string, debemos cambiar nuestro arreglo. Ya no es un arreglo de string, sino que es un arreglo de objetos lista item. Entonces debemos cambiar la definición de nuestro arreglo. Y el adaptador también cambió de tipo, entonces ya no es un adaptador de string, sino que es un adaptador de objetos lista item. En todo lugar donde estemos usando estos dos elementos debemos cambiar su tipo. Bueno, ¿qué es lo otro que vamos a hacer? Vamos a crear un método que nos permita leer el archivo y traer los datos. Quiere decir que los elementos donde estábamos llenando manualmente las tareas para arrancar la aplicación ya no los debemos utilizar. Debemos solamente utilizar la lectura desde archivo. Entonces llamamos al método, en este caso readItems. Podemos utilizar el nombre que queramos. En este caso lo vamos a llamar así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debemos crear ese método para leer el archivo. Básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Obtenemos el directorio propio de la aplicación. Recuerden que cada aplicación tiene su propio espacio dentro del dispositivo. Todo lo que se haga de esta manera es privado de la aplicación. No va a ser leído por otras aplicaciones ni por el usuario mismo si está por fuera de la aplicación. Entonces tomamos ese directorio propio y dentro de ese directorio propio entonces vamos a crear ese archivo que inicialmente, pues como está recién creado, va a estar vacío y vamos a tomar todos los elementos de ese archivo y los vamos a llevar a nuestra lista, a nuestro arreglo. Entonces tomamos nuestro arreglo y vamos a llenar ese arreglo con todas las líneas que leamos de el archivo, que en este caso se llama la variable toDoFile. Bueno, tomamos entonces todos esos ítems que leemos del archivo, en este caso los estamos llevando a este string y los estamos agregando a nuestra lista con el dato del texto y el dato de la prioridad. En este caso en nuestro archivo no estamos guardando la prioridad. En este caso estamos asignándole a todos la misma prioridad que es 1. Yo podría tener dentro del archivo algún tipo de, digamos, configuración, por ejemplo, separar cada uno de los elementos del potencial objeto con comas y tendría que hacer un pequeño proceso para saber cuál es el primer valor del primer elemento y el valor del segundo elemento. En este caso, en el archivo solo estamos guardando los nombres de las tareas y la prioridad la estamos asignando igual para todos al momento de leer el archivo. Como les digo, en este caso no estamos guardando los dos, sino que todas nuestras tareas van a quedar con la misma prioridad. Se podría implementar leyendo ambas, pero en este caso no. Y vamos a tener, en caso de que haya algún error, atrapamos la excepción y nos permita saber qué está sucediendo en caso de haber algún error. Bueno, esa es la primera parte que nos va a permitir entonces leer lo que hay dentro del archivo y cargarlo a nuestro arreglo. Una vez está cargado, entonces
vamos a utilizar el nuevo adaptador con los ítems que acabamos de leer y simplemente lo que hicimos fue cambiar el tipo de objeto que estamos utilizando para que nuestro adaptador ya no es string sino lista ítem nos funcione. Bueno, esa parte no cambia y el listener que nos va a escuchar el evento de presionar largo tampoco nos va a cambiar. En esa parte entonces ya tenemos leído nuestro archivo. Ahora, ¿qué sucede cuando yo hago un cambio? Entonces teníamos un cambio que era adicionar nuevos elementos a la lista. Entonces teníamos un método que nos permitía añadir ítems. Ese método entonces debemos hacerle el mismo cambio del adaptador para que ya sea tipo lista ítem, ya no sea simplemente texto. Y lo que estamos haciendo es básicamente lo mismo, pero ya no vamos a utilizar el adaptador anterior, sino el nuevo. Pero básicamente la operación es la misma. ¿Qué si le agregamos? La prioridad. Recuerden que dijimos que en este caso la prioridad está mapeada por código. Podríamos estarlo leyendo del archivo, pero en nuestro caso no. Entonces, cuando agregamos un nuevo elemento a la lista, pues le dejamos esa prioridad 1 que no tenía antes. Y cuando hemos hecho cambios, necesitamos guardarlos también en el archivo, no solamente que los veamos en la lista, sino que además los guardemos en el archivo. Entonces debemos crear un método que nos permita salvar esos elementos. En este caso lo llamamos SaveItems. Entonces, ¿qué va a tener nuestro método SaveItems? Nuevamente, obtiene el directorio de la aplicación y va a crear una instancia de el archivo todo.txt que ya debe existir porque el método readItems ya lo creó la primera vez que se abrió la aplicación, y lo que toma es los elementos del arreglo lista ítem y los va a adicionar a el archivo. ¿Cómo? Pues con el, el método writeLines, que ese lo permite la librería. Entonces toma los ítems que se hayan agregado y va y los escribe al archivo. Eso es lo que estamos haciendo en esta parte del código. También tiene para atrapar excepciones en caso de que hubiese errores de lectura o escritura. Entonces sobre el mismo archivo todo.txt están tomando los ítems que hay en el arreglo en pantalla y se están salvando al archivo que está dentro del dispositivo. Entonces ya vimos qué sucede cuando yo adiciono una nueva tarea por el botón que habíamos programado antes. Pero hay otro cambio posible y es el cambio del borrado. Y en ese caso lo teníamos para un clic largo. Entonces, en nuestro método que escuchaba ese clic largo y que hacía el cambio, también hay que agregar el salvar los ítems. Bueno, recordemos nuestra lista que debe ser con el nuevo formato. Lista ítems, se adapta a lista ítems, debe tener el formato nuevo. Debemos verificar que esté utilizando el nuevo objeto. Y entonces, antes de terminar, debemos llamar al método que hace el salvado, para que cuando borremos elementos de la lista, efectivamente se ejecute el método que graba los cambios y nos permita realizarlos. Bueno, una vez hemos hecho esto, entonces estamos listos. Si queremos borrar compilaciones anteriores, lo hacemos. Compilamos. Y si no nos trae errores, deberíamos poder correrla.
nos arranca la aplicación. La primera vez debe estar vacía porque nuestro archivo está vacío. Entonces utilizamos de la misma manera. Tarea 1, adicionamos. Tarea 2, la adicionamos. Fíjense que acá nos está desplegando la prioridad, que en este momento no la estamos modificando por código, todas las tareas quedan con la misma prioridad. El mismo comportamiento podemos borrar. Y ahora, si yo salgo de la aplicación y la cierro, si vuelvo a llamarla, ya queda instalada dentro del dispositivo simulador. Si la vuelvo a llamar, entonces ella graba las tareas que habíamos guardado antes. Cada vez que yo llame la aplicación, entonces va a tener disponibles las tareas que yo ya había guardado de antemano.